Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al taller práctico que lo vamos a dedicar por entero a todo lo que es la gestión telemática del control documental y los registros de empresa en las instalaciones de acabado de obra. Estaba previsto que asistiese a primera hora el secretario general de FREN para darle la bienvenida, pero por un problema de agenda finalmente no ha podido asistir, así que yo les doy la bienvenida. Soy María José Aragón, soy una de las personas responsables de este proyecto, un proyecto, una serie de jornadas que se engloban dentro de un proyecto de alfabetización digital, un proyecto que estamos llevando a cabo en colaboración con la Consejería de Presidencia y que el objetivo es que todos los empresarios, sobre todo los autónomos, pymes y micropymes, puedan conocer todas las plataformas telemáticas que hay a su disposición por parte de la Administración. Muchas veces estas plataformas, pues, por miedo a las nuevas tecnologías, porque pensamos que nuestros datos personales no se van a tratar de forma adecuada o simplemente porque no tenemos la seguridad de que una vez hecha la gestión se haya realizado correctamente. Pues eso hace que a veces no utilicemos estas plataformas que, como ahora Patricia Hernández, técnico de aquí de la Federación Nacional de Empresarios del Metal y adscrita a la Fundación de la Federación del Metal, nos va a comentar que hay que perder ese miedo, que esto nos va a facilitar bastante la tarea y que además esto al final redunda en un aumento de competitividad y productividad en nuestros negocios. Yo simplemente ya va a terminar diciendo que la conferencia, el taller práctico va a versar sobre los siguientes temas. En principio hablará Patricia de todo el tema de la gestión telemática del control documental. Después dará paso a lo que es la declaración responsable como empresa instaladora y finalmente hablaremos de algo muy importante, que es la importancia de tener una buena póliza de RC y cómo gestionarla a través del portal web de la Federación. De que primero conocer la letra pequeña de estas pólizas y después ver la posibilidad de que a través de portales telemáticos, pues podemos realizar todo tipo de gestiones. Y sin más, Patricia, cuando quiera, damos inicio ya al taller. Hola, buenos días. Muchas gracias, María José. Vamos a ver. En primer lugar, les voy a empezar hablando sobre las novedades del control documental que han habido este año pasado. Y los temas que vamos a tratar son las novedades sobre la documentación que hay que aportar para el control documental. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de los documentos que se tienen que aportar. Las vías para tramitar el control documental del año 2020, ya que aunque estemos en el año 2021, el control documental que se tiene que presentar es el del año anterior. Y cómo tramitar a través de FREM, a través nuestra, este trámite, el control documental. En primer lugar, las novedades sobre la documentación a aportar. Como bien sabemos, anualmente, dentro del mes de enero, las empresas que figuran inscritas ante la Dirección General de Industria deben presentar ante la misma la siguiente documentación: la póliza del seguro de responsabilidad civil o, en su defecto, un certificado de la compañía aseguradora, donde aparezca cubierto el riesgo de la actividad y el capital asegurado. Y todos los recibos aportados tienen que cubrir el pago de todo el año 2020, donde se puede apreciar que las actividades de la empresa quedan cubiertas por el capital reglamentario o un capital superior. Otro de los requisitos necesarios son los títulos o carnés del personal habilitado, comunicados en la declaración responsable, como puede ser el título del ingeniero, los carnés profesionales, títulos de FP, las homologaciones de los soldadores, en el caso de que sea necesario, etc. Si el personal habilitado contratado está en régimen general, también habrá que aportar la vida laboral de la empresa del año 2020 o un informe de trabajadores en alta en un código de cuenta de cotización denominado ITA, actualizado. O si el personal habilitado es autónomo,
Aportará el informe de bases y cuotas de cotización de régimen y sistemas especiales de 2020, también actualizado. Y otro de los requisitos fundamentales para este trámite es la declaración responsable de la empresa de servicios a la actividad industrial. Muy importante no confundir con la instancia o solicitud del control documental del pasado ejercicio. Se trata del documento de inscripción de la empresa ante industria, es decir, estamos hablando de dos trámites totalmente distintos. Otro de los requisitos importantes a tener en cuenta es el certificado de implantación de la norma ISO 9000 de calidad y, en su caso, los certificados de las auditorías de renovación en vigor. Esto es solo en caso de ser empresa instaladora o mantenedora de protección contra incendios, es decir, no es necesario para el resto de actividades. Y la tasa que hay que abonar para hacer el trámite son 39,21, la cual pueden hacer mediante transferencia bancaria al número de cuenta que se les facilita, indicando el nombre de la empresa. A continuación voy a pasar a comentarles un ejemplo de cada uno de los documentos que hay que aportar. Como pueden ver, hemos comentado que uno de los requisitos imprescindibles es la póliza de responsabilidad civil. Si la tienen contratada con FREM, la tienen contratada con nosotros, tienen que aportar dos boletines, dos documentos. Uno es la póliza del ejercicio anterior, del año anterior, y la que está en vigor. ¿Para qué? Para que todo el año 2020, que es el año que tiene que pasar el control documental, esté cubierto, quede cubierta. Con el simple boletín es suficiente, ya que en el mismo boletín podemos apreciar las actividades que tiene contratada la empresa y los capitales asegurados. En el caso de tener la póliza de responsabilidad civil con otra compañía, tendremos que aportar tanto recibos del pago como sean necesarios para que quede cubierto todo el año 2020. En este caso, en este ejemplo que he puesto, necesitamos 2 recibos para cubrir este año, ya que va por semestres. Luego también, al tenerlo en otra compañía, es importante que se adjunten las condiciones generales de la póliza, donde podamos leer el riesgo de la actividad, las actividades que están cubiertas y el capital asegurado. Otro de los documentos a tener en cuenta muy importantes son o los carnets de instalador de los instaladores autorizados o las titulaciones académicas, en caso de que sean necesarios, de que tengamos ingeniero en plantilla, o que el instalador habilitado sea a través de un certificado académico, como puede ser una formación profesional, un FP. En caso de ser necesario, el certificado de homologación de soldadura, que este requisito es solo para empresas de equipos a presión con uniones permanentes. Importante, solamente la homologación se exige que tengan soldadores homologados a las empresas que estén dadas de alta en equipos a presión con uniones permanentes, presentando la homologación y, muy importante, que esté en vigor, que esa homologación no esté caducada, ya que cada 2 años hay que renovarla. Otros documentos a tener en cuenta son el informe de bases y cuotas de cotización de regímenes y sistemas especiales, en el caso de que el personal habilitado sea autónomo, por supuesto que esté actualizado, y en el caso de que los instaladores habilitados estén en régimen general, la vida laboral de la empresa o el ITA, el informe de trabajadores. Por otro lado, también tenemos que aportar la declaración responsable de la empresa. Aquí os adjunto los modelos que hay desde que empezó la declaración responsable hasta la declaración responsable, el modelo que tenemos actualmente. Y en caso de que tengamos que presentar el certificado de la ISO 9000 porque seamos una empresa instaladora o mantenedora de protección contra incendios, importante aportar, este es el modelo del certificado de calidad de AENOR. Y muy importante realizar el pago de la tasa de 39,21 y en concepto poner el nombre de la empresa al número de cuenta que le podemos facilitar desde FREM. Las vías para tramitar el control documental, por lo menos las que se han usado este año, han sido la presencial y la telemática. Fundamentalmente la telemática, presencial prácticamente no ha habido, ya que la telemática ha sido un éxito bastante importante. La vía presencial, pues en principio por el tema de la crisis sanitaria había que coger cita y demás, pero nos hemos dado cuenta que la vía telemática, además de que es mucho más cómoda para todos, nos ahorra tiempo, pues es más eficiente. La vía telemática consiste en enviar por correo electrónico toda la documentación a un solo gestor, por supuesto, para no duplicar, el cual se encargará del trámite. Y es importante que la empresa se encargue de enviar toda la documentación requerida.
a cualquiera de los técnicos responsables para ello. ¿Cómo tramitar? A través de FREM el control documental. Imagino que a día de hoy la gran mayoría de las empresas lo tendréis ya actualizado, lo tendréis ya en vigor, es decir, para poder firmar instalaciones y demás. Todas aquellas empresas que no lo hayáis presentado, que os hayáis quedado en el camino, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si decidís finalmente hacer el trámite de forma telemática, nos tienen que hacer llegar la siguiente documentación. El apoderamiento, el cual le enviaremos nosotros en un primer documento, un segundo documento donde aparezca la declaración responsable de la empresa y los carnets de los instaladores autorizados. En tercer lugar, la póliza de responsabilidad civil, si la tienen, como he comentado antes, si la tienen contratada con FREM, los 2 boletines, y en el caso de tenerla con otra compañía, los recibos que cubran todo el año en vigor, todo el año 2020, y las condiciones generales, las condiciones particulares. En el caso de que sea necesario, el certificado también de la ISO y la homologación de los soldadores. Todo eso en un solo documento. También la solicitud rellena, firmada y sellada, la cual también le podemos facilitar desde FREM. Los títulos académicos, en caso de tenerlos, de ser necesarios. La vida laboral de la empresa, o el ITA, o el informe de bases y cuenta de cotización, en caso de que el instalador sea autónomo. Y como quinto documento, el justificante del pago de la tasa. Muy importante que el tamaño máximo del archivo sea de 5 megas y como mucho 5 archivos. Para poder hacer la composición de los archivos, como les hemos indicado anteriormente, hay una herramienta en Google que nos permite realizarlo, que es el iLog PDF. Esta herramienta nos permite unir PDFs, dividir PDFs, convertir JPGs a PDFs. Es una herramienta muy útil y que hemos usado mucho para hacer este trámite. Finalmente, este trámite nos sirve para actualizar los cambios sufridos en la empresa. Para este supuesto hay que presentar una nueva declaración responsable, reflejando dichos cambios. Por lo tanto, estaríamos hablando de 2 trámites distintos. Un aviso, un aspecto a tener en cuenta es que al tratarse de un trámite telemático, toda la documentación requerida nos la tiene que remitir en un máximo de 5 archivos, cuyo tamaño sea como máximo 5 megas, importante. Y tanto la solicitud como el poder que nos autoriza a realizarles el trámite se lo podemos facilitar desde la Federación, ambos a rellenar por la empresa. Muy bien, a continuación voy a pasar a la siguiente presentación. Vale, el segundo tema que nos ocupa es el registro de empresas de servicio a la actividad industrial, que es el procedimiento 1045, lo que conocemos como declaración responsable de empresa instaladora. Los temas que vamos a ver, voy a hacerle una pequeña introducción del trámite, la importancia de tener una correcta declaración responsable, en qué casos hay que hacerla. Vamos a ver un enfrentamiento entre la declaración responsable y lo que antiguamente era el registro de empresa instaladora, las preguntas más frecuentes que se suelen hacer las empresas sobre la declaración responsable. También vamos a enfrentar la declaración responsable con el control documental para ver las diferencias entre ellos. Cómo podemos tramitar la declaración responsable a través de FREM, a través de la Federación, y una guía para una correcta ejecución de la empresa del trámite telemático de la declaración responsable. Como bien sabemos, las empresas sujetas a reglamentos están obligadas a inscribirse ante Industria. Lo que se precisa para registrarse es la escritura de constitución, en caso de ser necesario, de que sea una sociedad, estar dado de alta en la Seguridad Social, estar dado de alta en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas, disponer de los medios técnicos que nos exige nuestro reglamento en cuestión, disponer como mínimo de un instalador habilitado y contratar una póliza de responsabilidad civil. Respecto al personal habilitado, me voy a detener porque tenemos una novedad bastante importante, ya que el 1 de julio de este año entró en vigor el Real Decreto 298/2021, publicado en el BOE el 27 de abril de 2021, que afecta a todas las empresas nuevas y las ya inscritas. Las ya inscritas tienen el plazo de 1 año para adaptarse a las nuevas exigencias. Afecta a todos los reglamentos de seguridad industrial de forma directa y al RITE de forma indirecta a través del reglamento de frío industrial.
Los posibles casos que se nos pueden dar son que el personal habilitado sea autónomo y socio de la empresa, es decir, que conste en escritura. Si es socio, no tiene que hacer nada, ya que se encuentra en régimen de autónomo y, por lo tanto, el requisito que tiene que cumplir ya está cubierto, ya lo cumple. Si el personal habilitado se encuentra en régimen de autónomo, pero como persona física, es decir, la empresa es persona física, este requisito también queda cubierto, es decir, tampoco tiene que hacer nada. Ahora, si nos encontramos en el caso de que el personal habilitado es personal laboral, es decir, está en régimen general dentro de la empresa, se pueden dar dos casuísticas. Que la empresa solamente disponga de un personal habilitado, de una sola persona, por lo tanto, esta tiene que estar a jornada completa, o el horario de la empresa, el cual deberá aparecer en la declaración responsable o justificarse en caso en caso de inspección, de que nos llamen para inspeccionarlos. En el caso de que la empresa disponga de más de una persona habilitada, entre todos los instaladores, entre todo el personal habilitado, debe cubrir al menos la jornada completa o, como mínimo, el horario de la empresa. El personal habilitado tiene que ser del mismo rango profesional, es decir, se tienen que complementar entre figuras reglamentarias. Si la actividad requiere ingenieros, se tienen que complementar entre ingenieros. Si la actividad no requiere ingeniero, entonces se pueden complementar entre instaladores autorizados. Vale, a continuación pasamos a la importancia de una correcta declaración responsable. La inexactitud, la falsedad u omisión de cualquier dato o la ejecución de la actividad sin haber realizado la declaración responsable están tipificadas como infracciones que pueden ser sancionadas con multas desde 6 millones de euros. ¿En qué casos tenemos que hacer la declaración responsable? Cuando queremos dar de alta una empresa nueva, cuando queremos darla de baja por cese de actividad, porque queremos hacer un cambio o cualquier otra comunicación que queramos hacer. Porque vayamos a hacer un cambio de titularidad, un traslado o una modificación porque queramos hacer una ampliación del ámbito reglamentario, es decir, que queramos ampliar actividades en la empresa, queramos reducir el ámbito reglamentario, quitarnos actividades, queramos hacer un cambio de denominación social, por ejemplo, pasar de persona física a SL o de CB a SL, o realizar una revisión de datos comunicados, como puede ser la variación del personal habilitado o que nuestra declaración tenga tanto tiempo que ya los datos que tenemos comunicados quedan obsoletos. Por lo tanto, también es muy interesante realizar una revisión de datos comunicados. Vale, a continuación vamos a hablar de la declaración responsable contra el registro o carné de empresa. Antes de mayo de 2010 existía el régimen de autorización, lo que se conocía como Ley Omnibus, lo que podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla. Este es el antiguo registro o carné de empresa que había antiguamente, que era lo que habilitaba a las empresas a realizar las instalaciones. Después de mayo de 2010, nos encontramos con el régimen de habilitación, o lo que conocemos actualmente como declaración responsable, que este trámite es el correcto. Por lo que desde FREM aconsejamos a todas las empresas que se encuentren en esta situación, es decir, en la situación roja, en registro o carné de empresa, procedan a realizar una actualización de los datos comunicados a industria. Aunque no hayan hecho ninguna variación, sí que al tener ese documento es aconsejable actualizarlo y ya tener finalmente la declaración responsable. Si la empresa se encuentra en el trámite de declaración responsable, que ya la tiene, si los datos que aparecen son fieles a la realidad de la empresa, es decir, no ha sufrido ninguna variación, entonces no es necesario hacer nada. En caso contrario, pues también habría que actualizarla. En esta diapositiva podemos ver lo que es la declaración responsable telemática actual, el modelo que tenemos actualmente. Las preguntas más frecuentes que os soléis hacer las empresas respecto a la declaración responsable son: ¿caduca la declaración responsable? No, nunca, salvo cese de actividad que habría que comunicarlo con otra declaración. ¿Tengo que presentar alguna otra una vez me dé de alta? Sí,
siempre que haya una modificación de importancia, como puede ser un cambio de personal habilitado, un cambio de dirección o una actualización de datos. ¿Cuándo tengo que presentarla? En el mismo momento en el que se produzca el cambio. Es decir, los reglamentos nos dan el plazo de un mes para realizar los cambios que tengamos que comunicar ante industria. Vale, ahora vamos a hablar de la declaración responsable versus contra el control documental, que es el trámite que les he hablado anteriormente. Como pueden ver en esta imagen, la declaración responsable es un trámite o un documento totalmente distinto al control documental. Es decir, son trámites que no tienen nada que ver uno con otro. La declaración responsable es la inscripción como empresa instaladora o mantenedora ante industria, mientras que el control documental es una serie de documentación que estamos obligados a presentar las empresas inscritas ante industria a principio de año, y uno de los requisitos, uno de los documentos que se nos exige en este trámite de control documental es la declaración responsable. Por tanto, declaración responsable es un trámite, control documental, otro totalmente distinto. Un aspecto a tener en cuenta que es muy importante es que no pensemos que por presentar documentación de instaladores o actividades en el control documental se nos va a cambiar de forma automática o de forma instantánea la empresa, ampliando esa actividad o ese instalador. Recuerden que cuando se modifica el 1045, que es la declaración responsable, se debe presentar en enero del año siguiente la documentación que refleje esos cambios. Por ejemplo, cambio de instalador y su seguridad social, la del que había y la del nuevo. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que no dejen los cambios registrales, los cambios que se hayan producido durante el año de la declaración responsable para enero, ya que se nos junta con el trámite del control documental. Hay que hacerlos cuando se producen. Como hemos comentado, los reglamentos nos dan el plazo de un mes para realizarlos. Si quiero registrar, actualizar mi registro como empresa instaladora, es decir, hacer el procedimiento 1045, desde la Federación le podemos realizar el trámite tanto para dar de alta a la empresa por primera vez como para realizar cualquier modificación. Para ello nos tendrían que enviar los siguientes datos: el CIF de la empresa, la dirección completa, teléfono, correo electrónico. Importante la referencia catastral del local, la cual se puede ver en el último recibo que tengan del IBI. La póliza de responsabilidad civil, donde aparezcan cubiertas el riesgo de la actividad y el capital asegurado. El título o carnet del personal habilitado. La declaración responsable, en caso de modificación de datos, es decir, en caso de que la tengan anteriormente, de que no sea una empresa nueva. Y muy importante, estar en posesión de los medios técnicos que nos exige el reglamento en cuestión, porque al hacer la declaración responsable, industria en ese momento no nos los pide, pero sí que nos puede llamar para inspeccionarnos en cualquier momento. Por lo tanto, es muy importante que antes de que demos de alta la empresa, dispongamos de ellos. Y el pago de la tasa, que son 20,25 en el número de cuenta que siempre les facilitamos para hacerlo. Para ello, previamente la empresa, para poder hacer este trámite telemático, previamente la empresa tiene que tener instalado la firma electrónica de la empresa, muy importante, y el programa Autofirma. El programa Autofirma se tiene que configurar con un algoritmo que es el SHA-1 with RSA, el cual imagino que ya prácticamente todo el mundo lo tendrá instalado. Durante el proceso telemático, la empresa tiene que firmar electrónicamente y subir el trámite. Por eso la importancia de tener esas dos cosas previas instaladas en nuestro ordenador. En primer lugar, a la empresa le llega un correo cuando desde FREN iniciamos el trámite, la empresa decide dar de alta una actividad nueva o hacer un cambio de su declaración responsable. Nos mandan esta documentación que les he indicado anteriormente y pasamos a hacer el trámite, a realizar el trámite. Por lo tanto, en primer lugar, a la empresa le llega un correo de la comunidad autónoma indicándole que tiene una actuación pendiente, con un enlace al que tenía que acceder para firmar electrónicamente el trámite. A continuación, accede con la firma electrónica de la empresa, muy importante, siempre con la firma electrónica de la empresa. Si es sociedad, la firma electrónica, y en caso de ser persona física, la firma de la persona física.
En tercer lugar, la empresa accede al trámite, el cual le aparecerá en curso porque ya se lo hemos iniciado desde FREM, y pinchará en continuar formulario. Como podemos ver un poquito más abajo, nos pone formularios en curso. Nos aparece la fecha de creación cuando FREM empieza a hacer el trámite, los datos de la empresa, que son el CID y el nombre de la empresa, y el estado en el que se encuentra el trámite. Pendiente de, no, siempre, en primer lugar, la empresa siempre lo va a encontrar pendiente de validar declaración, porque se ha iniciado, pero ahora le toca a la empresa continuar con el mismo. Por lo tanto, pincharía en el botón verde de continuar formulario. Una vez que le damos a continuar formulario, accedemos a una pantalla la cual tiene dos pestañas. Accedemos al formulario que tiene dos pestañas. Una que pone titular representante, que pincharemos en generar declaración responsable, nos descargaremos ese informe DR, que es un PDF, lo firmaremos electrónicamente con el programa Autofirma, muy importante que tengamos previamente configurado el autofirma con el algoritmo que les he comentado antes, para que finalmente al firmarlo nos dé un nuevo archivo, un nuevo informe que termine en Signe PDF. A continuación pasamos a la segunda pestaña que aparece en el formulario, que es la de titular. Tenemos que marcar con un check, como ven en verde, que la declaración responsable que subimos es la que hemos descargado en el paso anterior y la hemos firmado electrónicamente. A continuación, pinchamos en la flecha verde, que se nos ve también en el formulario, como pueden ver en el circulito, pinchamos en la flecha y subimos la que hemos firmado con la firma electrónica, con la que termina Signet PDF. Y a continuación ya podemos validar la declaración responsable. Le damos a validar, al botón verde de validar declaración responsable. Por tanto, finalmente nuestra parte como empresa instaladora ya habría finalizado, quedando el trámite de la siguiente manera. Seguiríamos teniendo el formulario en curso, nos aparecería la fecha, el CID de la empresa, el nombre, y ahora el estado ha cambiado a pendiente de presentar. Esto ya lo finalizaríamos nosotros desde FREM. ¿Vale? Para una correcta ejecución por nuestra parte del proceso como empresa instaladora, es decir, por su parte, es ver que el estado del trámite pasa de pendiente de validar declaración a pendiente de presentar. Si no conseguimos nosotros como empresa pasar de un estado a otro, es porque hay algo, como puede ser que lo que suele ser es que falle, que hayamos puesto mal el algoritmo de la firma o cualquier cosa, que no hayamos hecho bien. Por lo tanto, importante que se pase a ese paso de pendiente de presentar para que desde FREM podamos finalizarlo. Otro aspecto a tener en cuenta que es muy importante es que no piensen que la declaración responsable que se han descargado para subirla al trámite nos da vía para realizar cualquier gestión. Es decir, nos vale ya para presentarlo como declaración responsable, no error. Esa declaración no está validada, ese trámite no está terminado, por lo tanto, no tiene validez ninguna. Finalmente, el técnico de FREM será quien les envíe el justificante definitivo de presentación de la declaración responsable y también del pago de la tasa. Recuerden que todo el personal del Departamento Técnico de FREM estamos a su disposición para todas las dudas que les pueda surgir respecto a los trámites de industria. A continuación voy a pasar a la siguiente. Vale, a continuación les voy a hablar de la importancia de tener una póliza de responsabilidad civil para la empresa, de la importancia de la responsabilidad civil para la empresa. La importancia de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra las necesidades de nuestra empresa. Como bien sabemos, las empresas están sujetas a reglamentos y, por lo tanto, están obligadas a inscribirse, a cumplir unos requisitos, uno de los cuales más importantes es la contratación de la póliza de responsabilidad civil. Como bien sabemos, cada una de las actividades se encuentran reguladas por un reglamento de seguridad industrial, excepto pequeños electrodomésticos que no están sujetos a ni al RITE, ni al reglamento de diferencia industrial y telecomunicaciones tampoco. Estos son los capitales reglamentarios que se exigen por actividad. Estos son los mínimos, los capitales mínimos que nos exige industria.
Y estos son los mínimos que nos exigen por accidente o siniestro. Muy importante, por accidente o siniestro. Las particularidades que tenemos, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, es que el capital que se exige son 300.000 euros y que se rige por un reglamento que no es de industria, pero puede ser también inspeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que obra en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Otra peculiaridad está en pequeños electrodomésticos, que no tiene un capital mínimo, pero por analogía se aplica el capital de térmicas, del RITE y de frío industrial nivel 1, que son 300.000 euros, aunque no está sujeto a estos reglamentos, como he comentado antes. Y por otro lado tenemos la actividad de gas. La normativa de gas exige a las empresas que su póliza de RC garantice durante un periodo de 4 años las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como de las consecuencias que de ellas se deriven. Por lo tanto, como hemos comentado anteriormente en el control documental, esto es un recordatorio, la importancia de tener una póliza de responsabilidad civil en condiciones en el que, como ya saben, es un requisito indispensable y tenemos que aportar los recibos que cubran todo el año y los capitales asegurados. Las deficiencias que hemos detectado, más frecuentes e importantes del control documental, son que las actividades que tenemos en nuestra declaración responsable como empresa instaladora no figuran todas en el riesgo de la actividad de nuestra póliza RC. Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestra declaración responsable aparece que somos empresa de térmicas, frío industrial y fontanería. Y por lo que sea, no aparece fontanería, lo cual quiere decir que al no estar específicamente escrita en el riesgo de la actividad, no nos valdría. Tienen que aparecer todas las actividades. Y que el capital que tenemos contratado, también se puede dar el caso de que sea inferior al mínimo que nos exige nuestro reglamento en cuestión. Puede ser que tengamos electricidad, térmicas y fontanería y que tengamos como capital asegurado para todas ellas el capital de térmicas o de fontanería y electricidad que exige, que requiere un capital superior, no lo tengamos cubierto. Por lo tanto, siempre tenemos que tener cubierto con el capital de mayor, o sea, el mayor capital. Hay actividades que requieren en ocasiones realizar trabajos de soldadura, como algunas instalaciones de fontanería, de gas, de térmicas, de frío industrial o de equipos a presión. Estos trabajos se encuentran muchas veces identificados en las condiciones de la póliza de RC como trabajos en caliente. Hemos detectado que muchos seguros excluyen de manera explícita este tipo de trabajos, con lo cual no quedan cubiertas la totalidad de los trabajos que podría realizar la empresa y, por tanto, no se ajusta a las exigencias reglamentarias que tiene en cuestión. Y luego también hemos encontrado pólizas que no cubren los posttrabajos, cuando esta es una condición principal, un requisito fundamental que exigen los reglamentos. Otro aspecto a tener en cuenta, como hemos visto anteriormente sobre la declaración responsable, es la importancia de una correcta declaración, ya que la inexactitud, la falsedad u omisión de cualquier dato nos puede llevar a una sanción muy grave y, por lo tanto, ante una inspección de industria, una póliza de RC mal confeccionada, podríamos estar incurriendo en una sanción grave, lo que supondría la quiebra de la empresa. Vale, a continuación voy a pasar a la siguiente presentación. 3. Por lo tanto, como les he comentado antes, la importancia de contratar el seguro de responsabilidad civil que cubra las necesidades de nuestras empresas. Como bien saben, las empresas que tienen contratadas el seguro a través nuestro, a través de FREN, lo tenemos a través de la correduría de COTES. Y nos elaboraron una guía en la que nos explican los conceptos básicos y claves de la póliza de responsabilidad civil que yo creo que son necesarios, que es importante que tengamos en cuenta. Estos conceptos. ¿Qué es la RC de explotación? La RC de explotación se refiere a los daños causados a un tercero en el desempeño de su actividad empresarial, los daños a los inmuebles e instalaciones
usados para desarrollar la actividad asegurada. También se refiere a las operaciones de carga y descarga para el uso de grúas, cabestrantes y otras instalaciones mecánicas. Por otro lado, otro requisito fundamental que nos exige los reglamentos es la RC patronal, que se refiere al daño corporal y material sufrido por los trabajadores con ocasión de accidente laboral ocurrido durante la ejecución de los trabajos propios de la actividad. Otro aspecto que tiene que estar cubierto es la RC subsidiaria, que se refiere a las reclamaciones de terceros por daños de índole personal o material causados por subcontratistas. También tenemos la RC cruzada, que es la cobertura a los daños que puedan sufrir los empleados de subcontratistas. La RC de posttrabajos, que como hemos comentado anteriormente es fundamental, que se refiere a la cobertura a las reclamaciones de terceros por daños materiales o personales, recibida con posterioridad a los trabajos que hayan sido terminados y entregados. También tenemos la RC de productos, que ampara la responsabilidad civil derivada por el suministro de productos defectuosos propio de la actividad asegurada, por daños causados a terceros después de la entrega del producto. Los riesgos de daños a instalaciones subterráneas y aéreas, como conducciones subterráneas o en superficie. Los riesgos de daños a edificios colindantes, que son los daños ocasionados a los inmuebles e instalaciones colindantes al recinto de la obra o al inmueble en la construcción por el asegurado. El riesgo de daños a la obra preexistente, que son los daños materiales causados directamente por la ejecución de la obra asegurada a instalaciones pertenecientes a la construcción existente. Como hemos comentado anteriormente, las ventajas de la póliza de responsabilidad civil de FREM es que la póliza de FREM siempre va a estar adaptada a las exigencias de los reglamentos de seguridad industrial, a las exigencias de los organismos que regulan nuestra actividad y va a cubrir las necesidades del colectivo de los instaladores en todo momento. Las ventajas, por lo tanto, de la póliza de responsabilidad civil de FREM es que en una única póliza se agrupan todas las actividades que puede realizar un instalador, sumando un total de 23, suponiendo una gran ventaja, ya que evita que las empresas tengan que suscribir varias pólizas de seguro. Al ser una póliza colectiva, donde se suscriben año tras año más de 500 empresas, permite obtener primas más competitivas y adecuadas para cada empresa. La prima y regularización se hace en base a número de trabajadores y puesto desempeñado y nunca por facturación, a diferencia de otras compañías, por lo que no habrá sorpresas de incremento de la prima por crecimiento de la empresa en su facturación. Y como cobertura exclusiva de esta póliza, destacamos la garantía de daños a bienes trabajados, es decir, que ampara la responsabilidad civil asegurado por daños materiales causados a las cosas, que no siendo del asegurado, le son confiadas para realizar sobre ellas un trabajo, una reparación, una transformación o otra cosa similar, y que el resto de compañías no ofrecen la posibilidad de contratar esta cobertura. También otra de las ventajas importantes es que el riesgo de responsabilidad civil profesional del personal técnico dependiente del asegurado son los daños imputados a la responsabilidad directa de dichos técnicos por su ejecución profesional en el ámbito de sus funciones y tareas encomendadas dentro de su actividad. La responsabilidad civil de trabajos entregados, es decir, los importantes y famosos posttrabajos, es de 24 meses para todas las instalaciones, excepto para gas, que exige su reglamento que sea de 48 meses. Y por lo tanto, con la póliza de FREM lo tendrían más que cubierto esos 48 meses. Y con posibilidad de ampliar para electricidad hasta 36 meses, siempre que se le exija a la empresa. En COTES cuentan con un departamento de siniestros con personal especializado en responsabilidad civil, con un único interlocutor,
con el principal objetivo de asesorar al asegurado en la comunicación y tramitación del siniestro, a la compañía y en defensa de los intereses de nuestros asegurados frente al perjudicado y frente a la aseguradora con la póliza de defensa jurídica que tiene suscrita el colectivo. A continuación, les voy a explicar cómo contratar la póliza de responsabilidad civil a través del portal web de FREM. Si se meten en la página de FREM, en frem.es, y pinchamos en lo que está redondeado en rojo, entramos a todos los servicios que ofrece la Federación. Y uno de ellos es la contratación de las pólizas. Las pólizas colectivas de FREM se pueden contratar a través de la web. FREM ofrece a sus asociados la posibilidad de contratar las diferentes pólizas colectivas. Puede realizar el presupuesto sin ningún tipo de compromiso, accediendo a la web de entidades de FREM. Las pólizas que puede contratar desde la web son la póliza de responsabilidad civil, la póliza de vida, la póliza de accidente y la póliza de autónomo. Los requisitos que tiene que tener en cuenta la empresa para poder contratar estas pólizas son ser asociados a la federación, estar registrado en la web de entidades y haber introducido todos los datos de la empresa de forma correcta, la dirección, el teléfono, etc. Para realizar su presupuesto, acceda a la web de entidades FREM y pulse en el enlace Pólizas de seguro y si tiene alguna duda puede consultar el manual o también puede llamarnos a FREM y desde FREM vía telemática o vía telefónica le podemos asistir. Si abren el manual para la contratación de pólizas de convenio, para poder gestionar las diferentes pólizas contratadas con FREM, es necesario que acceda a la web de entidades desde FREM. Una vez que acceda, debe introducir su DNI o su CIF o su NIF y su contraseña, la cual debería de haber recibido un correo con un acceso directo para acceder a la web. Si no es así, puede solicitar un cambio de contraseña pulsando en el botón que le da acceso y una vez que haya conseguido acceder a la web de entidades podrá gestionar sus datos personales. Los datos que son modificables son los datos personales, puede cambiar la clave, la dirección de la empresa, los teléfonos, el correo electrónico, es decir, puede actualizar, de hecho debe actualizar los datos de la empresa. Desde esta web podrá gestionar el histórico de pólizas contratadas en FREM, es decir, podremos ver un histórico de todas las pólizas que tiene contratadas la empresa con nosotros y pulsando en el botón en el documento PDF lo podrá descargar. Si la administradora de las pólizas de responsabilidad civil oferta una nueva y no ha sido contratada por la entidad, aparecerá un texto explicativo y la posibilidad de calcular un presupuesto. Como en este caso podemos ver que es la póliza de responsabilidad civil, que nos explica un poquito las condiciones generales de la misma. Y en este texto le informa, pues eso, de que lo que puede contratar con FREM, el periodo de validez, las condiciones generales, las coberturas, etc. Puede realizar en el presupuesto, puede realizar cuantas modificaciones y presupuesto desee sin ningún tipo de compromiso, mientras que no acepte dicho presupuesto. La nueva póliza de responsabilidad civil, para obtener el presupuesto de la póliza, de la nueva, deberá rellenar el siguiente formulario. Previamente se le informan de los datos de la póliza. El identificador es el número de identificación de nuestra póliza y en el caso de aceptarla, al realizar el pago será la razón o el motivo que tenemos que poner en la transferencia bancaria. El inicio es la fecha en la que entra en vigor la póliza, el vencimiento cuando finaliza, cuando nos vence. Los trabajadores de oficio se refiere a todos los trabajadores que están relacionados con la actividad de la empresa, con el oficio. Los administrativos se refiere al número de trabajadores que hay de administración en la empresa. Los ingenieros, en caso de que quieran contratar la RC patronal de los ingenieros. Y le preguntará si realizan reparación de electrodomésticos. En este caso, indicaremos si la empresa hace esta actividad. Por lo tanto, en las actividades indicaremos las actividades que tiene la empresa, las marcaremos. Como podemos ver aquí, pondremos el número de trabajadores, marcaremos las actividades y podremos realizar tanto presupuestos como nos sean necesarios.
mientras que no acepte ni pague la póliza. Una vez que le dé al botón de aceptar, le saldrá la página con el presupuesto y la opción de aceptar e indicar el método de pago. Hay varias vías, hay varias formas de realizar el pago, mediante transferencia bancaria, como he mencionado antes, en el cual deberá indicar en el concepto de la misma el identificador de la póliza. También se puede hacer a través de envío de cheque o pagaré a favor de la federación. Si decide cancelar el presupuesto, este quedará latente, quedará constancia de que ha elaborado un presupuesto y se quedará a la espera de su aceptación o en modo borrador. En caso de aceptar el presupuesto, quedará pendiente la validación del pago por parte de la Administración de FREM. Una vez que se haya verificado, se le enviará a la empresa un correo informativo con la póliza, con su código de verificación y ya realmente contratada. Muchas gracias por su atención y a continuación quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración que quieran de cualquiera de las presentaciones que hemos hecho. Vamos a ver. A través del chat. Si hay preguntas. Sé que hemos visto muchos temas de distintas áreas, el control documental, la declaración responsable, la importancia de tener una póliza de responsabilidad civil y la ventaja de que tiene de hacerlo todo a través de la federación, cualquiera de los trámites que hacemos a través de FREN, cualquiera de ellos se lo podemos gestionar y facilitar desde aquí. De hecho, al ser los trámites de forma telemática es mucho más cómodo, mucho más ágil, más rápido y la respuesta que le damos siempre es mucho más rápida que antiguamente. ¿Alguna pregunta? Todo muy claro, muy bien explicado. ¿Alguna aclaración sobre...? Una pregunta. ¿El cómputo de horas totales para completar la jornada completa puede tener lugar entre distintos rangos de trabajadores? Por ejemplo, entre un ingeniero y técnicos. Vale, pues a ver, control y extinción de incendios. Muy buena pregunta. A ver, esta es la novedad que he comentado antes. A ver, comento. La jornada completa, si la empresa, en el caso de contraincendios, que es vuestro caso, se os exige que tengáis un ingeniero en plantilla. Por tanto, no se puede compaginar o no se puede complementar entre ingeniero e instalador. Siempre se tienen que complementar entre personas que tengan el mismo rango, la misma categoría profesional. En vuestro caso, como se os exige que tengáis un ingeniero en plantilla, tenéis que tener ingeniero con ingeniero. O un ingeniero solo que esté a jornada completa o un ingeniero que se complemente con más ingenieros hasta completar la jornada completa de la empresa o sea, la jornada completa o el horario de la empresa, porque puede ser que haya empresas que tengan una jornada inferior a la jornada completa, lo cual en caso de inspección tendremos que demostrar, ¿vale? Por lo tanto, un ingeniero entre técnicos, no. Un ingeniero entre ingenieros, sí. Ahora, si estamos hablando de una actividad que no requiere ingenieros, como puede ser fontanería, térmicas nivel 1, frío industrial nivel 1, en ese caso sí puede ser, sí puede ser un ingeniero que tenga el carnet de instalador, por supuesto, con otro instalador. Pero cuando se requiera ingeniero, siempre tiene que compaginarse, siempre tiene que complementarse con otro ingeniero. Yo creo que ha quedado más o menos... ¿Queda claro? Entendido, gracias. Otra pregunta. ¿Se exige algún tipo de exclusividad a los ingenieros? Entiendo en principio que no. ¿Estoy en lo cierto? A ver, exclusividad. Exclusividad, si ese ingeniero está en régimen general, lo tendremos, y es el único que tenemos en plantilla, tiene que estar a jornada completa. Por lo tanto, en ese caso sí se le exige exclusividad. Ahora, si el ingeniero es un autónomo, es autónomo y se puede complementar con otros ingenieros,
¿no? Pero en el caso de que esté en régimen general, sí que tiene que estar o a jornada completa o complementarse con otras personas. No sé si he contestado a vuestra pregunta. Control y extinción de incendios. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Que veamos algún tema más. También respecto a las pólizas de responsabilidad civil, como he comentado antes, tenemos la correduría COTES, que ya las chicas que están en COTES os pueden hacer un estudio exhaustivo de vuestra empresa y pasaros presupuesto, por si queréis ver otras condiciones respecto a la póliza que podáis tener fuera, ya que los precios que tenemos a través de FREN son muy competitivos. Y las condiciones, como he comentado antes, siempre van a estar adaptadas a vuestras necesidades. Nunca os vais a quedar por detrás de lo que os exige vuestro reglamento. O algún tema que queráis ver de la declaración responsable, del control documental. Imagino que todas las empresas lo tendréis a estas alturas, imagino que todas las empresas lo tendréis ya hecho. Para las empresas que no lo tengáis, la importancia de tenerlo hecho, porque no podréis firmar instalaciones ni sellar nada si no habéis pasado el control documental. Lo importante es que lo tengáis tramitado. Más aclaraciones. Creo que control, no sé si control y extinción, ¿verdad? ¿Quiere preguntar algo más? El ingeniero, una vez ha completado sus horas de jornada completa, no podría, por ejemplo, complementar su actividad de ejemplo, ejerciendo docencia en la universidad a horario reducido. A ver, yo entiendo que no. Antonio, si estás por ahí y me escuchas y puedes entrar a aclararnos un poquito más este tema, yo entiendo que si es ingeniero está a jornada completa, como la palabra dice, ya está completa su jornada. No creo que pueda dar más horas, pero bueno, vamos a verlo. Voy a ver si Antonio Cano, nuestro ingeniero, que es el que más puesto está en el tema, nos lo puede aclarar. Nos puede aclarar este tema. Un momentito, vamos a ver si... De todas maneras, también pueden hacer la consulta por correo electrónico a antoniocano@fren.es. Sí, pero el complemento, él completa su jornada, por ejemplo, a las 3 de la tarde, el resto del día no puede realizar actividades complementarias. Vale, pues un momentito que va a subir Antonio y lo vemos con él, a ver si puede o no puede realizar otras actividades aparte de... Porque entiendo que la jornada la hace de continuo, la hace de seguido, su jornada completa la hace de continuo y por la tarde... realizar la actividad de docencia. Vamos a ver. Antonio, ¿te pones por aquí? A ver, te comento. Nos preguntan de Cincise si un ingeniero que está jornada completa en su empresa y la realiza de seguido, por la mañana, si puede realizar la actividad de docencia por la tarde. En la universidad. Es decir, si puede continuar... Si puede dar clase. Él está jornada completa. Él está a jornada completa por la mañana, hace toda su jornada del tirón por la mañana en su empresa, sí. ¿Vale? Y por la tarde da clases, es docente. ¿Eso lo puede hacer? ¿O al estar a jornada completa en la empresa tiene que...? El requisito reglamentario es que esté a jornada completa. Si está a jornada completa, cumple con el reglamento. El resto es una pregunta de la Seguridad Social. Entonces tendríamos que verla con la Seguridad Social. Yo creo que no tendría problema. Que no tendría problema. Si hay articulado algo. Vale, pero tendríamos que consultarlo, ¿no? Habría que verlo porque a lo mejor puede conllevar los dos regímenes. El laboral, estando en la empresa, y el autónomo, por otra parte, para dar clase. Vale. Por eso las fórmulas son más abiertas y la pregunta escapa al campo del reglamento. Vale, pues entonces lo mejor es que hagamos la consulta al técnico de industria, ¿no, Antonio? Bueno, no o a la seguridad social. La inspección de trabajo, sí.
Entonces, que ellos se lo consulten a su asesoría, por ejemplo. Lo miraremos con la... O lo podemos ver nosotros. Su pregunta va orientada al reglamento. El reglamento está en la jornada completa, cumple. Vale, el reglamento es esta jornada completa, cumple. Por lo tanto, según entendemos por el reglamento, estaría cubierta la jornada completa, que es lo que se exige, y sí que podría dar sus clases de docente. ¿No, Antonio? ¿Entendemos eso? Sí, sí. Si tiene la jornada completa en la empresa, a efectos... En cuanto a la legislación, vale, dice que en cuanto a la legislación no hay restricciones, entiendo entonces. Vale, se supone que en cuanto a la legislación... Ahora, lo que hay que buscar es cuál es la fórmula que se ajusta a derecho para conllevar las dos actividades sin tener incidencia en los regímenes de cotización. Claro, entonces habría que ver con la seguridad social, ¿vale? Tendréis que ver con la seguridad social si hay algún choque de regímenes de esta persona a la hora de... Por parte de industria, no. Pero vamos, por parte de industria no habría problema. Por parte del reglamento está claro que si él está jornada completa, sin problema. Sí que podría ejercer la docencia. Espero que esté aclarado. No lo sé. El requisito reglamentario de la empresa es imposible. Más cosas. ¿Alguna pregunta más o sobre este tema? De nada, muy bien. Aclarado, perfecto. ¿Alguna cuestión más? Hay que matizar que los que ya estaban inscritos tienen un plazo de un año para ir ajustando a la jornada completa. Sí, bueno, eso como hemos comentado antes en la presentación, las empresas, no las nuevas empresas directamente ya la adaptamos a este nuevo requisito, pero las empresas que ya están inscritas es importante que tengan en cuenta de que tienen el plazo de un año para para adaptarse a este nuevo reglamento, a este nuevo decreto. Fundamental. A ver, no es necesario hacer la declaración responsable, pero sí que lo hagan, ya que una vez que la empresa, por lo que sea, la llamen para inspeccionarla o vayan a hacer el control documental, tienen que tenerlo ya bien ajustado este tema, bien aclarado. Que se vea claramente que el instalador o que el personal habilitado o está a jornada completa o dentro del horario de la empresa o como se encuentre, pero dentro ya de este requisito fundamental. ¿Alguna cuestión más? O yo lo he explicado demasiado bien o que lo dudo, o que no hay... Bueno, de todas maneras, como he comentado antes, tenéis todo el departamento de industria, todo el departamento técnico, cualquier persona cualquier técnico de la federación a vuestra disposición para cualquier consulta sobre este tema, el seguro o lo que sea. Nos podéis llamar por teléfono, por correo electrónico, enteros a vuestra disposición. No sé si habrá algo más o damos por finalizada la jornada. ¿Daremos alguna de control documental más adelante? Sí, bueno, más adelante, estamos en octubre, pues sí, para final de año seguramente daremos otro recordatorio sobre el control documental y si nos queréis proponer alguna jornada más sobre algún tema que tengáis ciertas lagunas o cierto, como lo que estamos viendo ahora, de nuevos requisitos de los decretos, del decreto este nuevo que ha salido respecto a la declaración responsable, pues también las podemos dar. ¿El vídeo está disponible en alguna plataforma? Creo que sí, ¿verdad? Gracias. Se sube después de la finalización. Vale. Y además el vídeo sí se sube a la web. Se cuelga en la web, ¿no? Sí. Vale, por tanto, en los vídeos lo que estamos grabando ahora, cuando finalice, se va a colgar en la web. Lo van a tener a su disposición.